vamos a pasar algo muy interesante porque yo te dije que iba a traer mapas, así que te quiero enseñar cosas en el mapa. Ya tenía rato que no lo hacíamos. No me acuerdo ni cómo le hice la vez pasada en Doctrina y Convenios cuando usé un mapa, pero aquí vamos a ver. ¿Ya está grabando? Sí, ok. Entonces, vamos a ver, es un mapa del mundo. Aquí está el mundo. Bueno, aquí está mi casa por si un día quieres venir. Bueno, aquí estamos Europa, Asia y África, y nuestra historia toma lugar en esta parte de Asia, en la parte de la crestita de Asia. Es justamente aquí. Si podemos observar un poquito, voy a tratar de dibujar, a ver qué tan bien me sale. Aquí está Egipto, aquí está la tierra prometida, aquí está el Mar Rojo, que es el que cruzan en su éxodo. Y de hecho quiero hacerte un pequeño mapita del éxodo, si me permites. A ver, vamos a ponernos un poquito en posición. Quiero contarte, creo que es importante, o al menos a mí me gusta tener claro los lugares, porque eso te ayuda mucho a ubicarte, en primer lugar, claro. Pero no sé, como que la historia cobra más sentido, como que te cuadran más las cosas. No sé, simplemente a mí me gusta como saber dónde estaba pasando, cómo fue que fluyó el pueblo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta el éxodo, lo que pasa es que aquí la gente de Israel, cuando estaba siendo prisioneros en Egipto, vivía cerca de esta parte del mar, vivía más en esta parte, perdón, no estoy dibujándote nada, vivía más hacia esa parte. Entonces, cuando ellos estaban aquí y la gente general de Egipto estaba un poquito más abajo, lo que pasa con Israel cuando salen de Egipto es que van a esta parte del Mar Rojo, cruzan el Mar Rojo. Esta es toda la parte del desierto, Sinaí, los 10 mandamientos, etc. Y una vez que se están acercando a la tierra prometida, que recuerda es todo esto de aquí, una vez que están acercándose a la tierra prometida, lo que pasa... Ay, perdón, te estoy borrando más. Lo que pasa es que justo aquí es cuando envían espías y... los espías, ya sabes lo que pasa, el Señor dice van a pasar 40 años y entonces lo que pasa es que toman este curso así. Y eso es lo que hacen. De hecho, hay una parte donde Moisés explica que de este desierto, que no me acuerdo cómo se llama, empieza con ese, hasta un río que está por aquí, este caminito nada más, esta V que hicieron, les tomó 38 años. Aquí es donde empieza el peregrinaje de 40 años de Israel, ¿vale? Y pues nada más fueron a dar vuelta. Como ves, pues estaba muy cerca. No hay mucha distancia entre estos dos puntos. Entonces, Israel hace esto y se acerca a heredar la tierra prometida. Repito, la tierra prometida básicamente es esto. Esto es lo que es la parte más fértil. A ver, vamos a ver si podemos acercarnos para que puedas ver un poquito, a ver si se alcanza a ver en el mapa. Creo que alcanzas a ver muy bien como a la derecha, y estos son los... Ay, perdón, déjate, borro ahí los puntos que se quedaron. Si nos damos cuenta... necesito una mejor herramienta para esto. Este es el mar muerto, este de aquí. Y aquí arriba es el mar de Galilea. Estos dos mares están conectados por lo que es el río Jordán. A la izquierda del río Jordán, es decir, todo esto, si te das cuenta, esto es bastante fértil. Si tú ves hacia la derecha, todo esto es desierto. Es muy poco fértil, no fluye leche y miel. Y aquí del lado izquierdo, sí vemos cómo está más fértil y justamente es esa tierra prometida. Entonces, ahora sí, regresando a la historia, quiero que notes algo bien interesante para mí en las escrituras. Te voy a más o menos dibujar algunas cosas aquí. Vamos a tratar de usar un color... Ay, no sé qué estoy haciendo. Ayuda. Perdón, aquí está. Vamos a usar el negro. A ver si funciona. Ok, entonces, recordándote un poquito el peregrinaje, lo voy a poner en rojo el peregrinaje. Israel está viniendo de este lado y su intención para tener la tierra prometida, ahorita ya con Moisés, es cruzar el río Jordán para tener la tierra prometida. Ya no están llegando por esta parte que era donde originalmente venían, sino están llegando por este otro ángulo, ¿vale? Cruzando el río Jordán, que te recuerdo es entre estos dos mares. Aquí está el río Jordán. Ahora, cuando Moisés está por aquí es cuando ya le dices, ya, pues ya es tu tiempo. Y lo que le tocaba a Josué, y es lo que vamos a leer justamente en el libro de Josué, es cruzar el mar y conquistar toda esta tierra que está aquí. Ahora, cuando el pueblo de Moisés se está acercando por este lado, empiezan a pasar varias cosas interesantes que son las que quiero que ubiquemos históricamente. Este en rojo es la ruta de Israel, ¿vale? Vienen del desierto, vienen de esta parte del desierto y están llegando para acá. Ahora,
la división de las tierras. Cuando según yo fue en Deuteronomio. En Deuteronomio vemos que la tribu de Rubén, de Gad y una parte de Manasés llega a un acuerdo con Moisés de quedarse con ciertas tierras que están de este lado del Jordán, es decir, del lado derecho. Y de hecho llegan a ser el territorio de Rubén, más o menos te voy a dibujar más o menos qué era, el territorio de Rubén, el territorio de Gad, le vamos a tratar de dibujar aquí una G, el territorio de Gad y el territorio de Manasés, que más o menos era esto. Vamos a poner aquí una M. Entonces, te recuerdo, el río, vuelvo a enfatizar los ríos. Aquí está el mar Muerto, aquí está el mar de Galilea y todo esto es el río Jordán, todo esto es el río Jordán, todo esto es el río Jordán. Entonces ellos dicen, Moisés, antes de que lleguemos a la tierra prometida, nosotros queremos poseer estas tierras. Entonces Moisés les dice, sí, ok, vamos a hacerlo, pero a cambio de algo, o más bien con una condición. Ustedes van a conquistar estas tierras de aquí, esto que yo subrayo en morado. Cuando todo el pueblo de Israel pasemos a esta parte a pelear, no te quedes aquí. Tú tienes que acompañarnos. Tú vas a conquistar tus tierras, pero cuando crucemos al otro lado del Jordán a pelear aquí, no quiero que tú estés descansando en tu casa nada más y nos dejes así solitos yendo a pelear. Entonces quiero que nos acompañes para que peleemos. Y la tribu de Rubén, de Gad y Manasés llegan a este convenio con Moisés diciendo, sí, está bien, lo hacemos. Ahora, cuando ya conquistan la tierra prometida, que es justo lo que estamos viendo en Josué, más o menos va a quedar todo esto. Ay, chin, eso no, así no. Todo esto es ya el territorio de Israel, más o menos hasta por acá, más o menos. Todo esto se conquista. Y del lado derecho quedan estas tribus que ya te mencionaba yo, al lado derecho del Jordán. Y al lado izquierdo del Jordán quedan las demás tribus y las demás posesiones de la tierra, ¿vale? Esto va a ser importante ahorita en la historia que vamos a ir viendo. Y era importante para mí que lo supieras así. Ahora, algo que me llamó mucho la atención fue otros territorios que están al lado. Voy a dibujarte más o menos otros territorios que eran importantes. Aquí, por ejemplo, está el territorio de Aarón, que no era Aarón el de Israel, es otro... Amón, perdón, con razón. Es un territorio de Amón, los amonitas, y aquí por abajo está el territorio de los moabitas, y aquí abajo está el territorio de edomitas, ¿vale? Estos no son pueblos de Israel, estos son otros pueblos que ahí estaban antes. Ahora, a mí me parece muy interesante, y de hecho, aquí abajo de los edomitas estaban los madianitas. Perdón, aquí se me estaba olvidando. Los madianitas. Más o menos, Cupo, ¿no? Ya me entenderás tú. Ahora, cuando Israel está viniendo, y quiero que veas esta ruta conmigo, cuando Israel estaba subiendo, es cuando tenemos todo este rollo de la guerra con los madianitas, los problemas con Moab, etc. Quiero leerte algunas escrituras que me parecen muy interesantes. En primer lugar, Deuteronomio 2, del 4 al 5. Al pasar vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Sir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No contendáis con ellos, dice el Señor, porque no os daré de su tierra ni aun la huella de la planta de un pie, porque yo he dado como heredad a Esaú el monte Seir. Entonces, ¿quién es Esaú en este mapa? Si nosotros regresamos a Génesis 5 del 29 al 30, leemos: y guisó Jacob un potaje, un guiso de lentejas, creo que regularmente le conocemos en Latinoamérica. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso Esaú fue llamado Edom. Edom tenía que ver con el color rojo. Entonces, cuando leemos edomitas, que son estos de aquí, tenemos que pensar que son los hijos o la descendencia de Esaú, ¿ok? Los edomitas son la descendencia de Esaú, el que era hermano de Jacob, de las 12 tribus de Israel, ¿vale? Entonces, estos son los edomitas y me parece muy interesante que el Señor esté diciendo: hey, cuando vengas en esta ruta, no te pelees con los edomitas. No te voy a dar nada de su tierra. Es para ellos. Yo se la he dado como heredad a Esaú, dice Deuteronomio 2:5. Ahora, esto no es todo. Cuando tú sigues un poquito en Deuteronomio 2:9 dice: y Jehová me dijo: no molestes a Moab, ni los provoques a la guerra, pues yo no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado Ar como heredad de los hijos de Lot. Entonces, aquí están los edomitas, que son los hijos de Esaú,
Y aquí arriba están los moabitas, que según el pasaje nos dice el Señor, tampoco se peleen con ellos en su ruta, porque yo le he dado esa tierra a los hijos de Lot. Y entonces vemos cómo Israel iba a pasar por ahí, pero no se iba a detener a pelear con ellos. Las peleas de Israel iban a empezar ya más por este lado. Ahora, ese no fue el caso, porque al final de cuentas, si leemos la historia, cuando Israel está justamente en este trayecto por acá, es cuando viene el rollo de Balaam. Y la escritura dice que los moabitas, es decir, los de aquí arriba, se me pasó el círculo, los moabitas, que son los de aquí arriba, y los madianitas, que son los de aquí abajo, son los que van a buscar a Balaam para que maldiga a Israel, lo cual me parece muy interesante, retomando lo que contaba sobre Balaam el otro día, porque si los moabitas eran los hijos de Lot y el Señor le estaba dando esa tierra para heredar, tiene sentido que los moabitas tuvieran una relación con Jehová, y en ese sentido no tiene mucho sentido que buscaran maldecir, o al final de cuentas, de hecho, si te das cuenta en la escritura, los que acaban tentando o haciendo mal a Israel no son los moabitas de aquí arriba, sino simplemente los madianitas de aquí abajo. Entonces me parece muy interesante saber eso a nivel histórico. Si bien es cierto que la escritura dice que Moab se juntó con Madián para contratar a Balaam, al final el mal que se le hizo a Israel para hacerlo idólatra no vino de Moab, vino de Madián. Por eso es que Israel se va a guerra con Madián, y es la primera superdestrucción así, algo, no quiero decir salvaje, pero bastante fuerte quiero decir como, no sé qué adjetivo estoy buscando, sí, es bastante bárbara, eso era lo que quería decir. Entonces, este fue el territorio de Madián acá abajo. Ahora, un dato interesantísimo, ¿quién era Madián? Si nosotros regresamos no apunté la escritura aquí, pero es en el libro de Génesis, cuando aprendemos acerca de Abraham. Abraham recuerda que no podía tener un hijo, y entonces Sara le dice, oye, ahí está mi esclava egipcia, mi sierva egipcia, dame un hijo con ella. Lo que pasa es que después Abraham tiene más hijos, no solo Isaac, sino tiene otros hijos, y dentro de los hijos de Cetura viene Madián, que de hecho, cuando Moisés huye de Egipto, tú te acuerdas que huye de Egipto y dice que fue al territorio madianita. Es esta parte aquí abajo que ya no me alcanzó en el mapa a ver. Moisés huye de Egipto a Madián, aquí abajo, y es donde conoce a Jetro. Jetro vivía en Madián, era un sacerdote madianita. Entonces es muy interesante ver que justamente el libro de Doctrina y Convenios dice que Moisés obtiene el sacerdocio por medio de Jetro. Jetro era madianita. Y es interesante porque si ese es el linaje, entonces podríamos decir que esto sí no está en ninguna escritura, pero lo que sí sabemos es que Moisés en la Doctrina y Convenios dice que recibió el sacerdocio de Madián, de Jetro, que era madianita, y sabemos que Madián era un hijo de Abraham por parte de Cetura. Entonces sería muy interesante pensar si también hubo un linaje del sacerdocio por ese lado, y no sería tan descabellado pensar en que había otros pueblos que tenían la autoridad o la guía de Dios, porque justamente Moab y Edom tenían sus tierras de herencia. El Señor le estaba dando tierras de herencia a ellos. ¿Cuál es la lección que a mí me parece fascinante? Justo esa, que el Señor no solo era darle todo a Israel, también le dijo, hey, ahí hay tierras que no son tuyas. Ahí hay tierras que son de Edom y ahí hay tierras que son de Lot, o de la descendencia de Esaú, de la descendencia de Lot. Lo cual me hace pensar un poquito en si nosotros estamos abiertos a ver cómo el Señor no solo bendice a su pueblo o a su pueblo del convenio. No sabemos si estos pueblos tenían convenio con el Señor, la Escritura no lo dice. Lo que sí dice es que tenían tierras prometidas. Y de ahí podemos decir, bueno, si es tierras prometidas, tal vez es un pueblo que el Señor guiaba y por ende un pueblo del convenio. Yo no puedo negar ni afirmar nada. Lo que sí sabemos es que tenían tierras prometidas. Así que la pregunta cabe, ¿no? ¿Nosotros estamos abiertos a ver cómo el Señor bendice a otros pueblos? Regularmente vemos cómo el Señor favorece a su iglesia, a su pueblo del convenio. Pero aquí tenemos otras herencias que les estaba dando a otros pueblos, de los cuales no estamos seguros si los términos en los que estaban, pero sí tenían bendiciones del Señor. El Señor protegía esas tierras y le decía a Israel, ni te acerques, porque ni una huella del pie te voy a dar de ese terreno, porque es de ellos, son sus tierras.
Qué interesante lección la que trae eso. Estamos dispuestos a ver cómo el Señor también va a bendecir a otras personas, también va a bendecir a otras iglesias, también podemos ver la influencia de Dios en otras religiones. Creo que para mí eso es lo que al menos me llevo como lección. Tal vez podríamos hablar de otros barrios, otras estacas, pero a mí me gusta aplicarlo a otras religiones. Pensar en que también el Señor está viendo la fe de otras personas. Si bien es cierto que tal vez no sean el pueblo del convenio, también son personas que tienen su devoción y su fe hacia Dios, que también cuando se acerca un pueblo a querer conquistarlos, los moabitas dicen, oye, háblale a Balaam, que que está más cercano a Jehová, a ver si Jehová hace algo por nosotros. Necesitamos a Jehová para cuidarnos, para ayudarnos. Entonces vemos que también tenían cierta fe en Jehová. Me parece muy interesante pensar en eso. Estamos dispuestos a respetar lo que el Señor haga por otros pueblos y estamos abiertos a que el Señor tiene sus propósitos y sus caminos son más altos que los nuestros y que tal vez no tengamos toda la información y no entendamos, oye Señor, creo que yo era el pueblo del convenio. ¿Por qué? No sé. No tengo idea cómo funcionan esas cosas. Lo que sé es que el Señor ama a sus hijos y busca lo mejor para ellos. Y creo que debemos como personas estar abiertos a este tipo de cosas. El Señor son sus bendiciones, son sus promesas y Él sabe cómo administrarlas. Él ama a sus hijos y desea lo mejor para ellos.